Lo que se dice es importante. Lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención. Todo tiene un precio. Siempre hay un meta y mensaje. Meta y mensaje. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Meta Mensaje. Hoy a través de por Instagram, acá por el Instagram Live, para que bueno, estén todos ahí conectados y puedan sumarse a la conversación. Esto es Meta Mensaje. Así que antes de continuar, bueno, darle los agradecimientos a quienes hacen este espacio que pueda llegar a todos ustedes. A la gente de @buenpan.cl, que mira, tienen un pancito rico, sabroso, al mejor estilo venezolano, para que vayan, corran, @buenpan.cl. También a la gente de Tentaciones PF, que bueno, tienen dulces para que bueno, mates el antojo y de verdad te deleites con todo ese sabor. También tenemos por aquí a los amigos de Inventaco, para que en esta cuarentena tu negocio no se quede dormido, así que potencia tus ventas y digitaliza todo lo que tiene que ver con él, para que bueno, estés siempre a la vanguardia, ya sabes, Inventaco. Y hoy vamos a tener un programa especial. Nos vamos a estar conectando con Daniel Urdaneta, economista de la Universidad Central de Venezuela, además de una amplia trayectoria que tiene en estos temas, y vamos a estar conversando con él sobre un tema que ha ganado mucho que ver, y es sobre el papel y el juego que han tenido los gobiernos. Especialmente vamos a tratar sobre el gobierno de acá, el gobierno chileno, y este dilema, ¿no?, que hay, si se salva la economía o se salvan vidas. O sea, ¿qué es primero, no? Y él nos está poniendo un poquito en contexto sobre las medidas y lo que está pasando no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. Así que vamos a hacer la conexión. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Hola. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación al programa y espero que pueda ayudar al debate. Avísame si se escucha bien. Estoy con auriculares, pero puedo quitarle esto para ver con el celular. Sí, también te escucho bien. Bien, Daniel. Bueno, le comentaba a la audiencia, los que están ahí conectados, economista de la Universidad Central de Venezuela. Tienes tiempo ya acá en Chile. Además tienes un magíster, me parece. Sí, hice el magíster en Economía de la Universidad Católica de Chile. Lo terminé ahorita en diciembre de 2019, recién egresado. Bien, toda la gente pueda saber de dónde viene nuestro entrevistado y con quién vamos a estar compartiendo. Daniel, te quiero involucrar hacia ese dilema, ¿no?, que parece que han surgido en distintos gobiernos, especialmente acá en el chileno, que ha sido tema de debate sobre bueno, la pandemia que estamos viviendo. Y parece que el dilema de los gobiernos es: o reactivamos la economía o salvamos vidas. Pareciera que la gente ve como esas dos aceras, ¿no? ¿Es así? O sea, o se salva la economía o se salva el vida, o se tienen que salvar vidas. Tan extremo podemos llegar. Bueno, la respuesta corta a esto es que no hay un dilema. Se pueden hacer las dos cosas, y la mayor parte de los gobiernos a nivel mundial, salvo excepciones como, bueno, prácticamente el caso de Venezuela y otros países con crisis domésticas que ya venían antes del coronavirus, excepto estos casos extremos, la mayor parte de los gobiernos están en capacidad de poder salvar vidas en el sentido de implementar la estrategia de contención, cuarentenas, de distanciamiento social, para evitar o de cierta forma mitigar la tasa de contagio del virus y evitar que se colapse el sistema de salud, que es en el fondo la idea de esta medida. Pero también se puede complementar este esfuerzo de salud pública con medidas de política fiscal y monetaria para que la economía pueda mantenerse funcionando bajo este escenario de estrés. Claramente es un shock que la mayor parte de las economías del mundo no se esperaba. Es algo inédito en la historia de la humanidad que no solamente uno o dos, sino básicamente todos los países del mundo decían al mismo tiempo suspender buena parte de sus actividades económicas, del comercio, tanto doméstico como internacional. Y claramente hay un impacto inmediato en términos de que deja de fluir el dinero en la economía.
los hogares, sobre todo aquellos que están vinculados a los sectores, que no pueden seguir trabajando desde casa, ven sus ingresos colapsados, básicamente reducidos sustancialmente en muy corto plazo. Las compañías que dependen de este flujo de ingresos de la familia, sobre todo las que venden en sector comercio, retail, hoteles, turismo, etcétera, obviamente también se ve afectadas. Y en ausencia de una intervención estatal, claramente la idea de tú dejar a todo el mundo en su casa y producir, te produce una hecatombe económica muy fuerte, muy profunda. Pero ¿qué pasa? El rol de los estados en este contexto es el de implementar políticas que tienen dos objetivos. El primero es evitar una suspensión en la actividad, que es inevitable que se dé cierto grado de disminución en la actividad económica, se transforme en algo más permanente, en una crisis sistémica en toda la economía. Esto al final es una circunstancia de corto plazo que eventualmente va a terminar, eventualmente todos vamos a poder regresar a nuestras actividades económicas. Pero el problema en el muy corto plazo, y el problema que están atacando todos los gobiernos del mundo en este momento, es cómo hacer que se mantenga de cierta forma la rueda de la economía girando. Y una parte importantísima de esto viene por el lado de la política fiscal, de cómo el gobierno puede reemplazar los ingresos de las familias y las compañías que dejan de percibir una reducción de la actividad económica, de modo que estas personas puedan seguir consumiendo, puedan seguir pagando sus deudas o puedan renegociar con agentes privados las deudas que tienen, de modo que en el corto plazo esta coyuntura no se transforme en cosas de largo plazo. Sí, adelante. Parece que el endeudamiento es como una manera, ¿no? Ahora, estas medidas que se están tomando ahora, en el caso por lo menos del chileno, no pueden ser contraproducentes, no se van a convertir entonces en un problema mayor a futuro. Bueno, antes de responder esa pregunta, quería hacer un pequeño resumen de cuál ha sido el instrumental de políticas que ha implementado el gobierno hasta ahora. La primera línea de acción vino por el área de la política monetaria del Banco Central. La Autoridad Monetaria de Chile tiene la capacidad de influir en el costo de crédito de la economía a través de la tasa de política monetaria. Ellos pueden decidir aumentar o reducir a través de operaciones de mercado abierto. En este caso, lo que está haciendo Chile, que ya venía haciendo desde mediados del año pasado, ha sido de bajar de una manera muy agresiva la tasa de interés a lo que ellos consideran que es el mínimo técnico. Y esta tasa de interés de referencia, la tasa de política monetaria, en este momento está en 0,5%. Hace un año estaba por el 3%. Cuando tú reduces esa tasa de interés, que es como la base de la economía, la idea es que esa tasa va a hacer que los bancos les cueste menos el fondeo de sus pasivos. Por ende, ellos van a tener la capacidad de trasladar esa menor tasa de interés en la que ellos captan fondos a una menor tasa de interés a los créditos. Al mismo tiempo va a haber más oferta de créditos para todo el sector productivo. Esa fue un poco la primera decisión que vino el 16 de marzo, en la que hicieron un recorte de 75 puntos básicos en la tasa de interés. En ese momento estaba en 1,75% y en la reunión de emergencia del 16 de marzo la bajaron a 1%. Luego, en la reunión del 31 de marzo, la que estaba como establecida por el calendario, decidieron recortar nuevamente 50 puntos básicos a la tasa y ponerla en 0,5%. Esta medida no fue suficiente por varias razones. La primera, y creo que la más importante, es que en episodios como este, en el que hay mucha incertidumbre, en el que todos los agentes se vuelven de inmediato aversos al riesgo y todo el mundo al mismo tiempo decide limitar sus riesgos, esto suele traer una reducción en el crédito que fluye al sector productivo, sobre todo a las empresas pequeñas, los hogares. Y también hay empresas grandes, pero para ellas es un caso quizás menos traumático. Entonces, por ahí vino otra medida complementaria que consistió en una línea de crédito que el Banco Central le pasó a los bancos privados de $24.000 millones, pero el otorgarles esos fondos a la tasa de interés preferencial estaba condicionado con que estos bancos le prestaran esta plata a las empresas privadas y preferiblemente a las pymes, para que ellas pudieran tener capital de trabajo que les permitiera seguir pagando los salarios de los empleados y hacer compromisos en el corto plazo y evitar una bancarrota. Esto tampoco fue suficiente. Ajá. Que de repente uno puede perderse en estos tecnicismos, en estos términos económicos que no se manejan,
comúnmente durante todo el día. O sea, en este caso los bancos son una especie como de bisagra, un instrumento. Sí, es como un intermediario clave entre el que hace la política central, el que emite el dinero, que es el Banco Central, y los que demandan esos fondos, que al final son clientes finales, personas, empresas, etcétera. Ahora, y por eso, estos 24.000 millones, ¿de dónde salen? Bueno, este es un monto en pesos que el Banco Central lo denomina en dólares a efectos de su comunicación para que la gente tenga claro los números, porque bueno, como sabemos, si hablamos en términos de pesos, estaremos hablando de cientos de miles de millones de pesos y puede perder un poco. Pero al final son pesos que el Banco Central está imprimiendo para prestárselos a la economía real. Y la manera como lo están haciendo a través del sector financiero, básicamente le permite al Banco Central tener cierto grado de control de que esos recursos eventualmente van a ser pagados de vuelta. Después de todos estos créditos que los bancos van a tener que pagar de vuelta, y las compañías que reciban préstamos de bancos privados bajo este esquema tendrán que repagar de vuelta estos fondos. Así que se puede ver como que el Banco Central está imprimiendo dinero temporalmente, pero eventualmente lo va a retirar de circulación. Entonces se puso una tasa máxima de 3,5%, ¿cierto? De tal manera, previendo esa inflación, más ese 5% del banco, ¿no? Que es como una especie de... Claro, la tasa es 3,5%, porque es 0,5%, que es el costo de fondeo a los bancos privados del Banco Central, y ese 3% extra, la idea es que va a cubrir todos los costos operativos asociados a dar un crédito, provisión para los créditos que eventualmente no vayan a ser cumplidos. Algunas empresas lamentablemente no van a poder salvarse de esto y van a caer en bancarrota. Es un poco el colchón que le está dando, como de cierta forma, el Banco Central a los bancos privados, para que no pierdan tanta plata en esa operación. Es probable que algunos bancos vayan a perder en esto si tienen créditos especialmente malos, y por ahí vino otra iniciativa adicional del gobierno chileno, consiste en otorgar garantías estatales para varios de estos préstamos orientados a las empresas pequeñas, y bajo ese esquema el Estado asumiría hasta 85% de las pérdidas que pudieran darse a futuro en estos créditos que no se han pagado. Pago, el Estado va a poner el 85% de ese dinero que yo como pequeña empresa o pyme no estoy pagando. Sí, exactamente. Okay. Ahora, está bien, a lo que voy también es, hay estos préstamos, ¿no? Se supone que para que las empresas puedan mantenerse. Pero si eso que hablabas anteriormente de esa rueda, de la economía, nos gira, ok, es como te estoy prestando dinero hoy, pero si igual no puedes producir, si igual no puedes tener un retorno de ese dinero, no es como igual. O sea, mientras no haya esto, no se vayan levantando estas medidas de confinamiento y permita a la economía nuevamente girar, lo que estamos es como poniendo paños fríos a esta situación. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con tu opinión. Yo siento que el principal factor de riesgo que enfrenta actualmente la economía chilena es que no logremos controlar la pandemia del COVID-19 a tiempo, haya que extender aún más las restricciones a la actividad. El escenario base es que vamos a estar eventualmente hasta finales de junio en este esquema, y a partir de julio es que la economía podría nuevamente regresar a algo parecido a condiciones de normalidad. Si eso no se diera, yo soy de la opinión de que las medidas actuales podrían no ser suficientes para poder hacer que la economía se mantenga funcionando normalmente. Aumentaría el riesgo de bancarrota en el sector privado, y ahí es donde se podría agravar muchísimo más todo el panorama económico, porque pasaría de ser una simple crisis ocasionada por una coyuntura de salud pública a una crisis financiera que puede tener efectos potencialmente mucho más dañinos a largo plazo. Y la verdad es que no es una posición fácil para un actor de políticas en este momento, porque vas a tener muchas personas que te van a criticar que estás emitiendo plata que no tiene fundamento, de que esto va a traer inflación a la larga, de que estás pateando la lata. Pero la verdad es que este dilema que lo están enfrentando todos los países del mundo al mismo tiempo, que es algo que nunca habíamos enfrentado, la verdad es que no existen otras medidas para hacer. O sea, básicamente la idea de otorgarle financiamiento a la economía es
quizás lo único que está en este momento a disposición de las autoridades económicas para intentar controlar el efecto de esta crisis sanitaria. Pero fuera de este ámbito, es muy poco lo que pueden hacer las autoridades económicas en materia de ayudar a la economía. Dicho eso, bueno, ¿quieres hacer una pregunta? Claro, porque sabes que mucha gente busca comparaciones, ¿no? En este tipo de situaciones, más cuando llegan informaciones como en España, Francia, Italia, y las medidas que ellos toman, tal vez la forma en la que llegan acá y las consumimos de este lado, nos hace como entender que pareciera que allá hay como un sentimiento más de ayuda, o sea, como que esa ayuda que te da el gobierno pareciera como más que la que te da acá el gobierno chileno, y muchos acusan de este sistema neoliberal, y de que Chile es un capitalismo tan duro, y entonces es un Chicago Boys y toda la cuestión que arrastra Chile en toda su historia. ¿Es tanto así? Bueno, esto es un tema ya un poco más controversial porque entra en el terreno de la política, y la verdad es que yo como economista quizás a veces tomo un poco la libertad de no meterme tanto en eso. Sí entiendo y sí comparto un poco la impresión general que cada gobierno en el mundo está tomando sets de políticas que son acordes con sus preferencias políticas del gobierno de turno. Y en el caso de Chile, creo que queda bastante claro de que el foco de las políticas económicas de contención ha sido en proteger al sector privado, dándole prioridad a las empresas pequeñas, pero en última instancia enfocando la mayor parte de los esfuerzos en mantener el sector privado a flote. El razonamiento del gobierno de Chile en esto a mí me parece que es bastante potente, en el sentido de que tú dejas que las empresas quiebren, esas empresas no van a poder emplear a las familias no van a tener ingresos a futuro, y eventualmente el impacto de largo plazo en la economía va a ser mucho más negativo. En el caso de países de la zona euro, como tú comentabas, España, Portugal, Italia, Alemania, etc., estos países tienen un beneficio que lamentablemente nosotros, como país emergente, no tenemos, y es la presencia de un banco central que emite una moneda de reserva internacional. En el caso de Europa, tiene el Banco Central Europeo, que tiene la capacidad de emitir prácticamente cantidades arbitrariamente grandes de una moneda que es altamente demandada en todo el mundo. Y en el caso de estos países, ellos pueden tomar políticas monetarias que son mucho más agresivas en términos de imprimir mucha más plata como porcentaje del PIB de estas economías, sin que esto traiga efectos negativos a la inflación a mediano y largo plazo. Cuando tú tienes un país como Chile, que su moneda no es una moneda de reserva internacional, como tenemos por ejemplo la gente en Europa o en Asia, etcétera, que esté ahorrando en pesos o que tenga posiciones importantes en pesos, en este caso la política monetaria tiene menos rango de acción, tiene menos libertad, porque si tú eres muy agresivo en términos de imprimir plata para mandar la economía, tienes un riesgo de inflación mucho más alto del mediano plazo. Y por el lado de la política fiscal, una cosa importante de destacar es que Chile tiene bastante más espacio que otros países de la región en términos de poder utilizar recursos del gobierno que no son impresos, son las reservas del gobierno o la capacidad del gobierno de endeudarse a futuro para otorgar ayuda económica a familias, a empresas, a todos. Hemos visto algunos intentos del gobierno de Chile en hacer esto. Hay, por ejemplo, un bono que se llama el bono COVID-19, que la idea es apuntar a las familias de más bajos ingresos con una transferencia directa sin condiciones. En el caso de empresas pequeñas. Sí, no, la verdad es que en términos de poder adquisitivo es una miseria. Yo creo que eso estamos bastante claros. Pero no, seguimos algo. ¿Verdad? Darle 50,000 pesos a una familia, yo creo que es como, porque es familia, si quieres, como a cada uno de tu familia le di 50,000 pesos, ¿no? Como... Sí, entiendo que la escala de magnitud es mucho menor a lo que están, por ejemplo, haciendo los planes en estos países de Europa. Yo creo que al final la gran diferencia es que cuando tú eres un país, como te digo, que emite su propia moneda de reserva, tienes mucha más capacidad de gastar plata que no existe en verdad, que estás imprimiendo de la nada o que estás imprimiendo en contra de deuda futura de la que tiene un país emergente para eso. Y yo creo que la mayor parte de los planes de estímulo económico que se han hecho en la zona euro han sido financiados de esta manera, y yo creo que a mediano plazo esto podría traer problemas importantes en
cuanto a la institucionalidad de la zona euro como un todo. Porque ya hemos visto, por ejemplo, en ocasiones en el pasado, que el gobierno de Alemania, que bueno, es claramente el líder de la zona euro, no ve con buenos ojos el hecho de que los países de la periferia, España, Portugal, Grecia, Italia, tienen posiciones fiscales que no son sostenibles. Los estados gastan más de lo que ingresan por impuestos todos los años, sostenidamente. Hace 10 años, en el 2010, 2011, hubo una crisis de deuda en la zona euro, que eventualmente terminó con el default de Grecia y la reestructuración de deuda de Grecia, y con programas que en la práctica fueron reestructuraciones de deuda encubiertas para Portugal y para España y para Italia en menor medida. Esta clase de tensiones a mediano plazo podrían hacer que Alemania cambie su postura con respecto al resto de la zona euro en términos de quitarle al Banco Central la capacidad de poder emitir esos fondos para ayudar a la economía, y también podría causar que los gobiernos de cada país no tengan esa capacidad de acceder a financiamiento barato, que es la que les permite endeudarse cada año para seguir pagando el gasto fiscal. Entonces, yo creo que al final sí existe un tema ideológico sobre, bueno, qué tanta voluntad tiene el gobierno de turno de ayudar a las familias versus al sector privado. Creo que eso sí jugó un rol en el caso de Chile, pero yo creo que el problema más importante al final se refiere a cuál es la capacidad que tiene el gobierno de poder endeudarse a un costo barato y la extensión a la cual se puede endeudar. Y en eso, los países del norte, por así decirlo, la zona euro, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, van a tener mucha mayor capacidad que hacerlo que los países emergentes. Y es un poco las reglas de juego en las que se basa el sistema financiero internacional en este momento. Ahora, pero también mucha gente ha hecho énfasis, y esto desde el tema del estallido social, vamos a tocar eso, pero de que los niveles de deuda de Chile son muy bajos con respecto a sus vecinos y son bajos con respecto al mundo, ¿no? Creo que están algo así como el 27, 28% de su Producto Interno Bruto. No sé si me estoy tirando, es lo que recuerdo. Mucha gente de la oposición acá, la oposición política, dice que hay ese porcentaje le da maniobra al gobierno para poder entonces endeudarse y poder subsanar toda esta crisis que se está teniendo. ¿Están así o es simplemente medidas ideológicas que después van a tener que de alguna manera solucionarse? Bueno, es cierto que Chile en la región, y comparado con otros países emergentes del mismo grado, es un país que está menos endeudado, que tiene más salud en sus cuentas fiscales, por así decirlo, que tiene generalmente el presupuesto equilibrado en años buenos, incluso a veces tiene pequeños superávits, y está en una mejor posición de temporalmente incurrir en déficits fiscales, es decir, gastar más de lo que recibe para hacer política de estabilización. Si comparamos, por ejemplo, lo que ha sido la respuesta de Chile en términos del tamaño del PIB en el déficit, este año estamos hablando de que el déficit va a cerrar entre el 8 al 10% del PIB. Eso es más o menos lo mismo que están presupuestando la mayor parte de los países de América Latina, están entre 6 a 10% del PIB. Los más agresivos hasta ahora han sido Perú y Brasil, de eso podemos hablar un poco más adelante, pero sí, en general sí es cierto de que Chile en este momento tiene una capacidad, en caso de que sea necesario y que esta crisis se siga extendiendo, de poder hacer más en términos de más medidas, de mayor gasto fiscal y en general de aumentar un poco más ese déficit para apoyar a lo que sería, bueno, el esfuerzo de mantener la economía a flote. Ahora, viendo un poco más a mediano plazo, haciendo un poco énfasis en esta crítica que le hace la oposición, la razón por la cual Chile en este momento tiene un nivel bajo de deuda es porque tiene una tradición de estabilidad fiscal. Los países que no tienen esta tradición de estabilidad fiscal, creo que bastante claros los ejemplos, por ejemplo lo que está viviendo Venezuela ahora, lleva desde el año 2005 con déficits fiscales cada vez más grandes, 15-20% del PIB. Cuando tú llegas a ese punto, no existe ningún inversionista extranjero que esté dispuesto a seguir cubriendo los déficits. Y los gobiernos eventualmente tienen que recurrir a emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central para que el Banco Central le preste directamente esos fondos al gobierno. Cuando ocurre esa espiral de financiamiento directo al Banco Central, al gobierno, eventualmente la tasa de inflación se te va de control.
personas pierden confianza en tu moneda local. Y es muy peligroso, y esto es una experiencia que todos los países de América Latina vivieron en el siglo XX, de que los gobiernos se endeudaban sistemáticamente, tenían déficit todos los años, cubrían esos déficits con plata emitida por el Banco Central, y eso eventualmente terminaba una crisis de hiperinflación. Chile nunca llegó a tener hiperinflación bajo la medida estricta de inflación intermensual del 50% por 6 meses consecutivos, pero estuvo cerca de ello en el 1973 al gobierno de Allende. La inflación llegó a algo así como 1.500% interanual. Como te digo, bueno, un tema bastante político, ideológico sobre qué ocurrió después del gobierno de Allende, la dictadura militar, etc. Pero en general Chile tiene esta tradición de estabilidad fiscal y yo creo que quizás el riesgo que correría el país a mediano plazo es que si tú le das demasiado peso o te haces eco de estas voces de la oposición que dicen se puede seguir endeudando, se puede seguir haciendo más, esto podría sentar un precedente en el cual se pierda la regla fiscal, es decir, esta idea, esta institución de que el gobierno de Chile nunca va a gastar más de lo que tiene a lo largo del ciclo económico. Se puede romper esta regla fiscal y eso podría llevar a una inestabilidad económica a mediano plazo que se reflejaría en mayor inflación, mayores tasas de interés de la deuda que Chile emite en el resto del mundo y una espiral, un círculo vicioso en el que la deuda se te puede ir de control bastante rápido. Y yo creo que más allá de un tema ideológico, esto es un riesgo de política económica que en este momento no es tan relevante para Chile, pero en la medida de que se siga una política fiscal que sea menos rigurosa y con menos disciplina, esto podría romperse a mediano plazo. Y yo creo que por eso han sido muy cautelosas las autoridades económicas en estar dispuestas a dar estímulos, pero no dar un estímulo que simplemente sea ilimitado, que sea de cierta forma consistente con la capacidad del país de poder pagar a largo plazo esa deuda. Aprovechamos acá para hacer un inciso y saludar a todos los que están ahí conectándose, invitándolos a que también se sumen a la conversación, nos dejen ahí sus inquietudes o preguntas o dudas, comentarios que quieran agregar a lo que estamos conversando acá con Daniel Urdaneta. Ahora, Daniel, ¿cómo se traduce todo esto? O sea, ahora hablemos de ese ciudadano de pie, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa, en un trabajo? ¿Qué medidas económicas puedo yo tomar viendo que la crisis parece estar lejos de terminar o por lo menos 1 o 2 meses más de duras medidas? ¿Qué se le recomienda a esas familias tomar en esta? ¿Qué decisiones deberían seguir? Es una muy buena pregunta porque yo creo que la solución como más directa o quizás como la receta típica que te diría un economista como tradicional es que tienes que recortar tus gastos, tienes que pagar de vuelta todas tus deudas, tienes que evitar darte cualquier clase de gusto. Pero yo estoy consciente de que para muchas personas que viven en este país ya la situación era suficientemente complicada antes de comenzar la crisis como para de verdad tener espacio de hacer esta clase de cosas. Yo creo que en este momento hay que entender de que esta situación puede extenderse más de lo que vemos ahora, puede repetirse en un futuro que tengamos episodios como este, y creo que vamos a vivir una nueva normalidad en el sentido de que tenemos que adaptarnos a un sistema económico en el cual ciertas actividades simplemente no se van a poder hacer con el mismo ritmo que se hacían en el pasado. Y aquí cobra muchísimo más peso cualquier actividad económica que tú puedas hacer desde tu casa, cualquier emprendimiento, cualquier cosa en la que tú no dependas del contacto físico o de la interacción social directa para poder hacerlo. Si en este momento tienes algún capital, tienes algún monto ahorrado, yo creo que una de las mejores inversiones en este momento sería adquirir recursos, o sea, adquirir conocimientos en tecnologías modernas como programación, publicidad digital, manejo de redes sociales, profundizar los conocimientos en la área que ya has trabajado, aprovechar un poco el tiempo libre para seguir como nutriéndote de nuevos conocimientos y estar preparado para lo que pueda venir después. También está la posibilidad de tradear, es decir, de hacer inversiones en el mercado financiero. Esto es algo que yo solamente le podría recomendar a alguien que tenga un monto ahorrado, que esté dispuesto a perder
en buena medida o perder toda esa plata, porque es muy distinta la psicología que tienes cuando tú comienzas a invertir versus cuando comienzas a tener pérdidas. Y ahí es muy importante tener disciplina y saberte que si vas a meterte a invertir en la bolsa, es posible que puedas perder toda esa plata. Yo creo que en momentos de crisis siempre hay oportunidades en todos los sectores, y creo que al final la clave de todo esto es entender que eventualmente va a terminar la crisis, pero el mundo no va a ser el mismo del que era antes de esta crisis. La mejor forma de estar preparados para lo que viene después es hacer énfasis o apalancarse en todas las tecnologías, en todas las actividades productivas que no requieran un contacto físico directo para poder hacer. Y yo creo que lamentablemente va a haber ganadores y perdedores en esto. Hay profesiones que lamentablemente sí requieren el contacto directo para funcionar. Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos que sigue viviendo en Venezuela, tatuador profesional, y en este momento está parado por completo, no tiene capacidad de producir, y tiene un hijo que mantener, tiene que ayudar en su casa con los gastos de la familia, y se ha visto muy complicado. Él afortunadamente tenía un colchón de ahorros que pudo utilizar en los primeros 2 meses de cuarentena, en el que no pudo producir, y lo que ha hecho recientemente es un poco apalancarse en estos conocimientos que tenía de ilustración y de edición de multimedia digital, y está matando tigres básicamente. No le quedó otro sino matar tigres y conseguir cualquier trabajo en el que pueda hacer estas habilidades, que lo pueda hacer desde casa, y con eso se está bandeando. Y bueno, la verdad es que es difícil como decir una receta que pueda servir para todos, pero en esencia se trata de eso, pues. Desarrollar habilidades que no requieren el contacto físico para poder ser productivo. Claro, también pensando a futuro, bueno, desarrollando esas habilidades. Muy bueno lo que dice. Educarse para, en el futuro no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir otra situación parecida, y es bueno poder prepararse. Ahora quiero irme como más hacia otras latitudes, ¿no? Y al inicio de donde comenzó todo. Quiero hablarte de China. A ver, porque yo suelo ver muchos portales de noticias y debe pasar igual, que siempre te llega la cadenita típica de WhatsApp, que te va diciendo que China inventó el virus y toda la cuestión, de que lo hizo para comprar empresas y que ahora aprovechó de forma económica la crisis, y China es prácticamente amo, dueña y señor de Twitter. Es así, o sea, China de alguna forma se ha beneficiado en esta crisis. Es una pregunta bien complicada. Yo creo que nosotros no estamos en una posición de saber todo lo que está ocurriendo en verdad detrás de bastidores, y hay que tener claros que China es una potencia geopolítica a nivel mundial, al mismo nivel de lo que es Estados Unidos o lo que es la Unión Europea como un bloque, y es inevitable pensar que existe conflicto entre lo que son los intereses políticos o geopolíticos de China con los intereses geopolíticos del mundo occidental. Dicho eso, yo la verdad no me haría eco de esta idea de que China desarrolló el virus o deliberadamente liberó el virus a nivel mundial con una intención clara de dominación, porque la economía china también se ha resentido muy fuertemente por esto. Los datos económicos de los meses de febrero y marzo, y creo que abril van a salir pronto, muestran que la actividad en China se contrajo algo así como el 20%, meses cuando comenzó la cuarentena. Para este trimestre, China, que lleva casi 40 años consecutivos de crecimiento, pronostica en el mejor de los casos que no va a crecer, y en el peor de los casos que se va a contraer la economía. Todas estas cosas son factores de riesgo importantes para la supervivencia del Partido Comunista Chino en el largo plazo, porque la única razón por la cual hay estabilidad social en China, además de todo el estado policial que el Partido Comunista hace, toda la censura, todas las persecuciones, etc., la clave del éxito político social de China es el crecimiento económico que ha sacado a la gente de la pobreza. Una vez se tranca eso, van a comenzar demandas sociales por mayor inclusión, por un trato más igualitario para las personas, te va a hacer más énfasis en toda la corrupción que existe dentro del partido y con empresas públicas relacionadas al partido, y todas esas cosas eventualmente se podrían disparar
por una recesión económica en China. Así que yo no considero a priori de que China sea un ganador en esta contienda. Y hablando ya sobre el origen del virus, que bueno, obviamente comenzó en el mercado de Wuhan, o esa es un poco la hipótesis que planteaba China, existe otra hipótesis un poco en conflicto con esta, según la cual el virus es de origen natural, lo consiguieron en un murciélago, pero el virus estaba alojado en un laboratorio de bioseguridad y el virus accidentalmente se escapó de ese laboratorio y a partir de ahí se comenzó a esparcir. Yo creo que vamos a ver, de hecho el gobierno de Estados Unidos este fin de semana, el secretario de Estado Mike Pompeo dio unas declaraciones bastante fuertes diciendo de que hay evidencia de que esta podría ser la hipótesis verdadera de cómo comenzó el virus, y en este caso China tiene una responsabilidad histórica muy grande porque al final no fue premeditado la liberación del virus, pero fue un acto de negligencia de su parte que permitieran que el virus saliera al aire libre y comenzara a contagiar y comenzara toda esta pandemia global. Y yo creo que un caso histórico, yo creo que es relevante para esto, fue lo que ocurrió en la Unión Soviética con Chernobyl en los años 80, que fue un accidente nuclear que no fue contenido a tiempo por las autoridades, que no fue comunicado a tiempo al resto del mundo y que eventualmente terminó en una catástrofe humanitaria en la que miles de personas murieron o perdieron el espacio donde vivían, y buena parte de esa región de Ucrania quedó inhabitable hasta el día de hoy por la energía nuclear. Y eso fue un escándalo grandísimo que, según algunos historiadores, fue el punto de quiebre a partir del cual la Unión Soviética básicamente comenzó su colapso final. Y menos de 10 años después de que ocurriera este evento, vimos el colapso total de la Unión Soviética, la reincorporación de estos países exsoviéticos como repúblicas independientes y el surgimiento de un nuevo orden mundial que básicamente fue el final de la Guerra Fría. Y yo creo que hay consecuencias de largo plazo de eventos como estos. Y yo creo que si la evidencia que estamos dando en Estados Unidos de que hubo negligencia por parte de China, que no hicieron las cosas bien desde que comenzó la crisis, que no actuaron con la suficiente rapidez en comunicar la gravedad del asunto a otros países, ¿no es cierto? Todo esto son malas noticias para el Partido Comunista Chino y probablemente no va a ser en el corto plazo que se vea como ese resquebrajamiento que podría ser como el comienzo del fin de la hegemonía comunista en China, pero sí creo que sería algo bastante grave para la estabilidad de ese gobierno a mediano y largo plazo. Y bueno, ya por último, otro comentario relacionado con esto, una cosa que se habla mucho de por qué el virus se expandió más rápido en Europa y Estados Unidos versus en China, es porque el Partido Comunista tenía más capacidad de hacer cumplir las cuarentenas y las restricciones de actividad que en democracias liberales simplemente no tienes manera de hacerlo, porque los chinos en muchos casos violaron derechos humanos o violaron la posibilidad de que las personas pudieran ir a comprar alimentos o pudieran transitar o pudieran hacer un mínimo de actividades económicas para evitar de golpe la propagación del virus, cosas que no se pueden hacer en una democracia. En una democracia tú no puedes simplemente decirle a la gente que se quede en tu casa muriéndose de hambre. Y yo creo que ha habido un debate creciente, sobre todo en Estados Unidos, sobre cómo la política de contención del virus al final va en contra de las libertades individuales. Yo creo que al final eso también es un debate como interesante a mediano plazo de qué tan importantes son las libertades individuales versus el bienestar colectivo. Porque si tú no hubieras hecho ningún tipo de medida de distanciamiento social, lo más probable es que el virus hubiera expandido muchísimo más de lo que lo ha hecho ahora y la crisis sanitaria sería mucho más grave de lo que ha sido hasta ahora. Sí, bueno, también dado de estos videos de gente que rompe la cuarentena, sale a la calle. Bueno, no vemos eso en países asiáticos, ¿no? También, bueno, por todo esto de la censura que hay y el poco acceso que hay a la información, ¿no? Y ahí, viendo un poco a lo que tú decías, que bueno, el médico que descubre esto prácticamente fue obligado a retractarse, de que no había sido así, ya fallecido ya, y habla un poco de eso que se quería ocultar, ¿no? Ahora, hay gente que dice que Trump inicia todo esto por un tema también electoral y también busca de forma comunicacional poder tapar el mal manejo que ha tenido de la crisis, y por esto apunta hacia China constantemente. De hecho, pocos son los comentarios que se ha hecho sobre el mercado petrolero de parte de él.
pero incansablemente comenta sobre China y todos los días va y nos dice algo nuevo y algo distinto. ¿Tiene algo que ver estas elecciones y toda la política que ha tenido Estados Unidos en la contención, económicamente hablando? Sí, totalmente hay un tema político de por medio. En año electoral, Trump no ha sido el presidente más popular desde que comenzó el mandato, ha sido muy polarizante, tiene su base de seguidores dura que lo sigue hasta la muerte, y es como este segmento de la oposición en Estados Unidos que es cada vez más crítica de su gestión, sobre todo por el hecho de que Trump se ha caracterizado por ser una persona con un carácter muy volátil, que toma decisiones de forma inesperada y unilateral, y que en el área de la geopolítica, de la política exterior, yo creo que la historia dirá si lo hizo bien o no, pero el enfoque que ha tenido Trump ha sido altamente heterodoxo, en el sentido de volarse un poco como la manera normal de hacer geopolítica, en la cual Estados Unidos siempre se apalanca con sus alianzas con Europa, con la OTAN, para hacer como decisiones de política común, y esto ha cambiado más bien a una especie de unilateralismo de la política exterior de Estados Unidos. Con respecto a implicaciones para el año electoral, yo creo que en neto el buscar un chivo expiatorio en China para el coronavirus puede ser positivo, pero también está el tema de la guerra comercial, que fue todo el 2018 y parte del 2019 como el foco de esta discusión entre Estados Unidos y China. Esa guerra comercial también era parte de esta campaña electoral, en la que básicamente Trump siempre intentaba justificar el declive económico de ciertos sectores en Estados Unidos como consecuencia de una política comercial no justa por parte de China, y por ende la necesidad de imponer aranceles a los productos que se importaban desde China. Yo creo que esa clase de medidas son potencialmente muy destructivas para la economía mundial. Ya hubo como una especie de un conato de crisis financiera a finales de 2018, que fue únicamente al final consecuencia de los tweets que hacía Donald Trump sobre la guerra comercial. Y yo creo que esas cosas eventualmente sí le pueden pasar factura, sobre todo porque hicieron que Estados Unidos no llegara en la mejor condición para esta crisis actual. Y a eso le sumas que hay bastantes indicios que la política sanitaria del gobierno de Trump al inicio de la pandemia no fue la mejor. Dejaron demasiado tiempo a la gente suelta antes de comenzar las restricciones a la actividad, no le dieron importancia al asunto como dieron desde el principio. Esa clase de cosas sí le pueden pasar a futuro. El único tema que tiene Trump es que está contra candidatos que la verdad son bastante débiles. Joe Biden, que es ahorita como el candidato unitario de la oposición, no es la persona más popular dentro del establishment político estadounidense. Ha sido una especie de candidato de compromiso entre los partidos demócratas, o sea, dentro del Partido Demócrata decidieron ir por una persona que fuera lo más moderada posible para poder tener la capacidad de aglomerar suficientes votos en contra de Trump. Si, por ejemplo, hubieran dejado o hubieran permitido que Bernie Sanders fuera el candidato, el problema con Bernie Sanders es un político que está muy tirado hacia la izquierda en términos del mapa político estadounidense, y por el cual mucha gente que en otra condición votaría demócrata simplemente no votarían por Trump o votarían por un independiente. Entonces, de cierta forma, como que el candidato demócrata para esta elección no es el mejor para pelear contra Trump. Y además de eso, tienes el tema de que históricamente el incumbent, el presidente que está gobernando el primer periodo, es más probable que gane una reelección y que quede para el segundo periodo a que gane el candidato de oposición. Desde los últimos, 50, 60 años de historia en Estados Unidos, los únicos que no han ganado su reelección fueron Jimmy Carter, por el escándalo de la guerra de Vietnam, y George Bush padre, por el escándalo de la guerra del Golfo. Y yo creo que en ese sentido, como que las probabilidades están a favor de que Trump sea reelecto, incluso quitando toda esta posibilidad de ruido por el tema de China, el coronavirus, la red social, etc. Bueno, ya estamos, se ha ido bastante rápido el tiempo, pero no quiero que terminemos la conversación, quiero que volvamos a Chile y veamos hacia el futuro, ¿no? Porque, a ver, parece que la pandemia en Chile está en medio de algo más grande, y hablamos de ello en octubre, a partir de el estallido social, y pareciera que eso se detuvo, ¿no?
pero ahí está la presión, el plebiscito se rueda hacia octubre, el 25 de octubre fue lo que se determinó por el momento. Ahora, yendo hacia el futuro, suponiendo que salimos de este tema, ¿qué tanto puede afectar para la recuperación de Chile con respecto a los demás países tener esta situación política que es bastante compleja? Sobre todo con Chile, que depende tanto de inversiones extranjeras. Bueno, mi opinión es que Chile está mejor posicionado que básicamente todos los demás países de la región para poder tener un rebote importante de la actividad económica una vez termine las condiciones de cuarentena. Parte de esto viene por el hecho de que ya veníamos de una base de comparación relativamente mala, es decir, ya la economía estaba más o menos mala, y en términos porcentuales, el salto que pueda dar el año que viene, una vez la actividad se recupere, va a ser potencialmente mayor al de otros países. Por otro lado, tienes el tema fiscal. Todos los países de la región, bueno, excepción por ejemplo de Perú o de casos muy puntuales, Bolivia, que tienen políticas fiscales más o menos estables, todos estos países tenían un problema de que los estados tenían que hacerse más pequeños, de que ya de por sí no estaban dando las cuentas y de que tenían que aplicar austeridad. Argentina y Brasil en particular son dos casos bien complicados en ese frente. Argentina en este momento está en medio de la cuarentena y en medio del coronavirus intentando reestructurar su deuda externa de nuevo, después de haber hecho una reestructuración en el 2016, cuando comenzó el gobierno de Macri. Brasil también tiene un problema bastante grave de déficit fiscal, de deuda interna muy grande. No está grande por el lado de la deuda externa, pero del lado de la deuda interna sí. Y esta clase de países, una vez terminen las condiciones de restricciones de actividad, distanciamiento social, etc., una vez la economía vuelva a funcionar más o menos normalmente, van a tener que aplicar mucha austeridad fiscal, van a tener que recortar el gasto de una manera muy agresiva, y esto va a ponerle muchísimo freno al crecimiento post-crisis. En el caso de Chile, no va a ser el caso. Buena parte de lo que se está financiando hoy en la política contra la crisis se está financiando con activos de reserva, no con emisión de deuda. Solamente más o menos la mitad de lo que se está gastando este año va a ser endeudamiento nuevo. Como ya de por sí tenemos una baja base de endeudamiento y un costo de ese endeudamiento relativamente bajo también, eso implica de que el año que viene, o bueno, dos trimestres más adelante, cuando ya termine todo el tema de la contingencia, el gobierno no va a tener que aplicar ese mismo grado de austeridad que van a aplicar los demás países de la región. Por eso también viene otro potencial catalizador para que la economía de Chile pueda rebotar mejor que las economías de la región. Con respecto a la incertidumbre política por el plebiscito, yo aquí suscribo la opinión que tiene el Banco Central de Chile, que me parece muy acertada, y es que antes de que se planteara la opción del plebiscito, la alternativa era tener protestas en la calle todos los días hasta quién sabe cuándo. Inestabilidad política y social a todo nivel. Muchísima más incertidumbre sobre cómo va a ser el destino final de este proceso. La idea de hacer el plebiscito es un poco encauzar todo este descontento social por el sistema y por las instituciones actuales en un mecanismo de resolución de este conflicto que es altamente democrático, en el que todas las personas van a tener la oportunidad de dar su opinión con el voto, no solamente si quieres o no que se cambie la Constitución, sino cuál va a ser la forma en la que se va a hacer ese cambio de la Constitución. Yo creo que esto también va a ayudar mucho en términos de sanar un poco esa deuda histórica que tiene el país por el hecho de que la Constitución fue originada en una dictadura militar y de que hay muchas personas que argumentan sus críticas al sistema actual desde ese punto de vista. Y yo creo también que a través del... Sí. Total, porque al haber un cambio constitucional, evidentemente cambiarán ciertas reglas del juego. No sería eso un freno para inversiones extranjeras, es decir, no, Chile ahora prefiero esperar a ver qué pasa. Ese proceso no se puede entonces ver un rápido de la economía. Entiendo. Por el lado de la inversión extranjera, específicamente, como la mitad, un poco más de la mitad de la inversión extranjera viene desde China. Y esos proyectos es la clase de inversiones que
van a responder poco o nada a cambios en las instituciones actuales, porque son inversiones de muy largo plazo en las que se especializan en sectores específicos como la agroindustria, el sector minero, y las cosas que se plantea cambiar con más urgencia en la Constitución no van directamente encaminadas a estos sectores. Yo creo que lo más importante que va a salir como cambio de la Constitución, en caso de que el plebiscito, la opción del apruebo gane y comencemos todo ese proceso, van más en la relación entre el Estado chileno y los individuos con respecto a qué servicios y qué bienes va a proveer el Estado y cómo van a ser las nuevas, digamos, derechos y deberes de los ciudadanos con respecto al Estado. Yo creo que eso es principalmente los temas que están en boca de todos ahora: educación, pensiones y salud. Y ahí es donde yo creo que está un poco la mayor incertidumbre sobre qué va a pasar. ¿Van a mantenerse el sistema de las ISAPRES? ¿Va a mantenerse el sistema de las AFPs como está planteado ahora? La educación va a seguir teniendo este modelo mixto de educación pública y privada para la básica y privada y pública pero paga para el nivel superior, o se va a cambiar el esquema de la gratuidad. Yo creo que toda la incertidumbre está por ese lado, y esa incertidumbre básicamente se va a reflejar a mediano y largo plazo en que el Estado chileno va a tener que hacerse más grande como porcentaje de la economía total, es decir, va a tener que recaudar más impuestos para poder financiar mayores niveles de gastos públicos para dar más bienes y servicios. Yo creo que hay bastante consenso sobre que hay una necesidad de mejorar las pensiones, mejorar el acceso a la salud pública y la educación para las familias chilenas. Creo que las diferencias de fondo están en cómo hacer que se den esos cambios, y al final de todo tener un plebiscito es la mejor manera de tú llegar a una solución consensuada de cómo hacer esto. Y la alternativa a un plebiscito es darle la puerta a que llegue otro gobierno en una elección presidencial a futuro que esté más orientado a la izquierda, que tenga la voluntad de hacer un proceso de reforma constitucional con muchas menos restricciones, mucho más abierto, y en el que la incertidumbre sería muchísimo mayor. Pero en este caso tienes a un gobierno, centro-derecha, que es el gobierno de Piñera, que está de cierta forma liderando este proceso de reforma constitucional, pero imponiendo la estructura a cómo va a ser el proceso. Es un plebiscito de entrada, se forma la convención constituyente de acuerdo a cómo sea el resultado del plebiscito. Después se hace un plebiscito de salida, que es de votación obligatoria para ver si el texto que se construyó va a ser la nueva constitución o se queda con el anterior. Yo creo que todas esas reglas al final hacen que en todos los posibles escenarios que hay para que se resuelva esta crisis social, esta posiblemente es la manera más constructiva y menos problemática de hacer. Bueno, el escenario se ve complejo, ¿no? Para lo que viene, sin duda, pararse. Daniel, quiero agradecerte, se nos fue la hora, ya casi una hora completa conversando de estos temas que evidentemente son de mucha relevancia y que bueno, todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Más la economía, que me parece que no se nos enseña tanto de economía, ¿no? Creo que son uno de los grandes problemas que tenemos como seres individualmente. O sea, hablo financieramente hablando, ¿no? Esa sección es más importante de lo que uno cree. Estoy de acuerdo. Si fuera por mí, economía sería materia obligatoria en el liceo. Porque es de verdad algo central para toda la vida. Y creo que todos deberíamos saber un poco más de esto y mantenernos informados para poder tomar mejores decisiones a la hora de votar, a la hora de decidir qué vamos a dedicar nuestro tiempo, qué no vamos a hacer, etc. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa. Estoy a la orden cuando quieran invitarme de nuevo, y les deseo muchísimos éxitos y fuerza para poder sobrellevar la cuarentena. Gracias, más bien a ti. Pronto te estaremos invitando a la radio. Existe una radio, sí, porque bueno, estamos en la situación de cuarentena y se nos imposibilita estar allá, pero te vamos a invitar y por supuesto que te vamos a seguir maquillando. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Tenemos que despedir por el día de hoy, invitándolos a que la semana que viene estén nuevamente en este horario con nosotros para más mensajes. Y hay que despedirse, no sin antes agradecer a quienes hacen pertinente este espacio, a la gente de Invertir en Chile, porque bueno, si estás enredado con tu declaración de renta, compañeros te pueden ayudar a solucionar los problemas que tengas. Evita multas, contáctalos al más 569-6424-6579. Y para los pequeños, pues,
van pendientes unos pequeños ricos pastelitos, full queso, los panas de friticosgourmet.cl. Pídelo al delivery más 569-7125-3447. Y a la gente de Pana Food, que bueno, tienen comida venezolana, pero de la mejor. Síganlos, @panafood.cl. Agradecido con la producción y la dirección general de esta radio, Maylin Nadea, mi persona David Rodríguez, invitándolos a que se cuiden muchísimo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y que estén muy muy bien. Chao.